Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video revisión de mod. Hace un par de días les mostré en unos shorts algunos mods nuevos que habían llegado a consola. Fue solamente un adelanto, como siempre. Ustedes saben que aquí en el canal revisamos los mods al detalle, siempre y cuando valga la pena hacerlo. Obviamente si son mods muy raros, muy feitos, no los vamos a revisar porque no valen la pena. Yo aquí muestro lo mejor de lo mejor y lo que a veces a lo mejor no nos va a servir mucho como esta máquina, pero la verdad es que es un gran trabajo del modder Z2. El mod se llama el Z2Z2Z 120M. Está basada en una Caterpillar 120M. Ese es el vehículo original. Por ahí empecé a hallar algún mod extra de este vehículo que le cambia las marcas, ¿cierto? Y le coloca la sigla CAT, así que ahí ya aparece un vehículo más original. Y como ven es una máquina de estas que van reparando el camino, van removiendo escombros. Para eso es la pala que tiene ahí en la parte central. Eh, Antiguamente se ocupaba mucho esta cuando, por ejemplo, acá habían en algunas ciudades todavía quedan caminos de tierra y en cierta época ya hay que repararlo y esta máquina es la que corregía toda la imperfección y dejaba el camino pero impecable. Son unas muy buenas máquinas, muy necesarias cuando se tiene que hacer algún camino. Pero aquí en el No Runner la verdad es que no nos va a servir mucho, a excepción de algo que les voy a mostrar después, que puede servirles para el que quiera usarla, obviamente. Y antes de comenzar su revisión al detalle, nos vamos a la página de Mod.io y podemos ver que esta máquina está disponible para Xbox Series XS, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch y PC, obviamente. Está disponible para todos, así que la pueden descargar, probarla y ahí ustedes mismos eh, opinar si vale la pena o no vale la pena. Partiendo porque tiene tracción total activable, así que la podemos meter al barro. Debería andar bien por el tamaño de vehículo que es. El bloqueo diferencial está siempre activo, eso es muy bueno porque así todas las ruedas giran a la misma velocidad y no se corre el riesgo de que empiece a patinar y cosas así. Puede llevar remolque con un enganche ficticio, sí, porque no tiene un enganche como visible, sino que el remolque igual se esconde un poquito ahí el enganche, pero puede llevar, así que no solamente va a servir para sacar piedras del camino, sino que también podemos utilizarla para transportar carga. Le vamos a dar arranque. Es una maquinaria como ven 6x6, ruedas grandes, tipo Caterpillar. Tiene su faro en la parte trasera, tiene faro en la parte delantera, tiene un gran tope ahí en el parachoque, supuesto parachoque delantero que se le puede colocar otro accesorio y que lo vamos a ver en el taller. El interior, como toda maquinaria, no tiene un volante, sino que es conducida por dos joysticks, uno a cada lado para cada una de las manos, ¿cierto? Y con ese se maneja. Tiene todos los botones y los pedales y los espejos funcionan súper bien, se ve bien hacia atrás. Y bueno, la visibilidad hacia adelante igual es buena porque los vidrios son grandes, pero el vidrio central es un poquito pequeño, así que ahí dificulta un poquito, pero yo diría que para manejarla está súper bien, súper cómoda, tiene su bocina. Vamos a meternos al taller y ahí está. En la tienda, cuando seleccionamos con el mod, ¿cierto? Con el joystick izquierdo podemos ver solamente los mods instalados, porque si lo miento el joystick derecho, si no, ¿cierto? Ven todos los vehículos, pero si lo apretan va a aparecer solamente los mods. Ahí está la Z2, Z2Z 120M, Chorus K. Tiene un costo de $77.200, capacidad de combustible 340 litros. En el apartado de mejoras tenemos un motor, tenemos 6 opciones. No les recomiendo instalar estos tres últimos porque son exagerados.
Caja de cambio tenemos 4. Suspensión tenemos la básica y la suspensión Z2, que es igual, pero me imagino yo que tiene que ser más blandita o más dura. Dame un segundito. Y después tenemos, en los neumáticos tenemos de autopista, que obviamente no son de autopista porque vean el rendimiento. Sale detallado ahí el rendimiento, los puntos. Y para barro, que es el que trae, por ejemplo, en todoterreno no es bueno, no es excelente, perdón, pero tenemos algunos que sí son excelentes. Así que ahí ustedes eligen qué, qué neumático instalarle. Ahí está. Después tenemos el cabestrante, tenemos 6 opciones, 2 de Z2, que son siempre bien poderosos. Vamos a colocarle el de doble motor, neumático le vamos a dejar los originales, le vamos a colocar la suspensión de Z2 para probarla, caja de cambio le vamos a colocar la multiusos, que es la mejor, y motor le vamos a dejar el original. Después tenemos cabestrante, tenemos, ya le instalamos el que queríamos. Después tenemos tubo de respiración, tenemos 2 opciones, el punta redonda con filtro de aire y la punta redonda corta. Ambos son iguales en realidad para la profundidad del agua. Después lo añadido chasis tenemos la garra trasera, que esta es para, cierto, corregir los caminos. Obviamente ya saben que en este juego no hay esa posibilidad, pero sí, yo creo que podríamos sacar algunas piedras, algo, pero ahí les voy a decir para qué puede servir. La garra, bueno, este mod yo creo que si lo meten después en el nuevo juego, en el juego que se llama, se me olvidó el nombre ya, pero bueno, ya entienden cuál es. Tal vez ahí nos pueda servir esta maquinaria. Después tenemos la parte delantera, tenemos para instalar este brazo que va de la mano con la hoja, que es esta. Aquí también tenemos otro apoyo para sacar piedras, pero es una o la otra. No sé para qué se utilizará solo la parte sin la hoja, pero la vamos a dejar así. Después en lo estético tenemos tubo de escape, tenemos 2 opciones, uno con tapa, que es bien cortito, prefiero yo el original. Después tenemos pegatinas, las pegatinas de Z2Z, que se las pueden sacar. Le podemos instalar la baliza ahí, como ven en el techo, en la parte central. Tenemos rejilla delantera, que son los faros, como para esta pala delantera, tapa los faros. Le pueden colocar estos que son más altos y ahí van a poder alumbrar hacia adelante. Parece un insecto en realidad con los faros así que le voy a dejar los originales. Y llantas, tenemos llantas originales del juego que son las mismas para todos estos neumáticos grandes. Colores, tenemos varios colores ahí para todos los gustos. Son colores simples, hay algunos que queda doble, pero en realidad como se ve mejor el color original. Ya, nos vamos entonces a sacarla. Hoy no le instalé la garra trasera. Quería instalársela para ver si sirve de algo, pero no creo, la verdad. Vamos a entrar de nuevo entonces al taller para colocársela. Aparte que le da un look más realista al instalarla. ¿Y dónde está esta garra? Ahí. Ahí sí. Obviamente con la garra instalada atrás no se le puede colocar remolque. Le activamos la tracción y nos vamos al barro. Tira bastante humo, ¿eh? Como debería ser una maquinaria de estas también así. En todo ámbito es bien realista. Tiene buen ángulo de giro. No le cuesta doblar para nada. Solo gira adelante, la rueda de atrás no se mueve. Vamos a ir a probarla al barro.
quiero mostrarles cuál podría ser la utilidad que se le podría dar a esta maquinaria aquí en el no-run, que bueno, es bastante poca, pero sí se puede hacer algo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos unas piedras en el camino. Vamos a ver primero que nada si la pala las mueve o no. Tenemos aquí en el manejo, tenemos las tres opciones ya instalándoles. Tenemos la garra trasera que se puede bajar. Ahí está, ¿eh? Después tenemos la pala cuchilla, que es la que está en el centro. Ahí tiene los manejos. Se maneja como una grúa, ¿cierto? Ahí se puede hasta levantar bien pegada bien pegada al suelo. Ahí está. Pero en este caso vamos a utilizar la delantera. No, la frontal. La vamos a bajar presionando el L1 con el R2 y R1 se maneja, se sube y se baja. Es el único manejo que tiene. Y ahí está pegada al suelo. Entonces, claramente podemos sacar las piedras, ¿cierto? Las podemos retirar del camino. Sobre todo esos caminos donde hay piedras grandes puede servir. Y la única opción, como quería comentarles, es que ustedes, por ejemplo, con esta máquina sacan las piedras y para que después no estén ahí, es dejar un remolque en el lugar cerquita, o otro vehículo, la misma maquinaria. Entonces, cosa que después ustedes ingresan a la partida, una vez saliendo, eh, las piedras van a desaparecer, o sea, van a estar ya, va a estar el camino limpio si es que la máquina se mantiene en el lugar, o un remolque. Ahora si lo sacan, obviamente el camino va a volver a su estado original y las piedras van a volver a aparecer. Pero sí se le puede dar una utilidad, sobre todo para mapas donde hay estas piedras grandotas. Sí, puede servir, la verdad. No es tan inútil esta máquina. Estas tienen un nombre, pero yo la verdad es que no sé exactamente cuál es. Si hay alguien que esté por ahí experto en Construction Simulator y me puede decir cómo se llama esta máquina, se lo agradecería. Pero esa es la utilidad que yo que sepa se le puede dar. La garra trasera aquí podría hacer algo, pero lo veo difícil. O sea, es bien inútil, la verdad. Ver, no hace nada. No hace nada. Aparte de dejar marcar la garra aquí en el barro, pero nada más que eso. No sirve mucho. Y como ven, se mueve súper bien en el barro. Eso que no le cambié el motor, imagínense con uno mejorado. Así que bueno, para lo que es el barro va bien. Y la única utilidad que yo le daría es esa que les mostré. Profundidad del agua. Bueno, obviamente no vamos a poder meter una gran profundidad porque el snorkel lo tiene bien arriba. Y la máquina es alta, así que difícil que se ahogue. Así que eso, amigos, espero les haya gustado esta revisión. Sé que varios me dijeron muy bonita, pero no sirve para el juego. Y claro, tienen toda la razón, pero ahí les mostré una utilidad que se le podría dar a este vehículo. Esperemos verlo ahí en Roadcraft. Ahora me acordé el nombre del juego. Si meten mod, lo más probable es que Z2 meta todas sus maquinarias mod que tiene, y tal vez ahí sí que nos sirvan. Así que eso, amigos, espero les haya gustado. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.